Creo en ti, aunque pase el tiempo. Creo en ti, sin ti me encuentro perdido. Siempre y puedo descansar. Estoy lejos porque me das fuerzas para confiar, para confiar. Hola, que el Señor les bendiga en esta tarde. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes en un programa más de Revival, Avivamiento, donde creemos con todo nuestro corazón en que hay un despertar en los jóvenes hoy en estos tiempos. Podemos ver que Cristo viene pronto, las señales están dando. Y para nosotros no es un momento de asustarnos o de temer en medio de estos tiempos, sino de gozarnos y estar erguidos con nuestras cabezas en alto, porque nuestra salvación y nuestro Redentor viene en camino. Y hoy en este momento también quiero, antes de todo, darte a saber que el día sábado estuvimos en la marcha por Jesús, donde pudimos ver, donde Dios se manifestó, donde varias iglesias se estuvieron reuniendo para exaltar el nombre de Jesucristo en alto. Varias iglesias estuvieron reuniéndose para adorar y para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sé que Dios seguirá continuando haciendo su obra en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, México. Y la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que el que comenzó la perfecta obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Él venga por su iglesia, y estamos creyendo con todo nuestro corazón que Agua Prieta va a ser despertada por un avivamiento grande y poderoso. Y hoy en este momento traigo una pequeña palabra para tu vida que yo sé que va a ser de grande bendición. Y la palabra que yo traigo le titulé Amor Incondicional. Muchas veces nosotros como jóvenes pasamos por muchas desilusiones, pasamos por mucho dolor, pasamos por muchas situaciones difíciles, que cada vez que nosotros pasamos por todas esas situaciones, nuestro corazón viene a ser lastimado, nuestro corazón viene a ser quebrantado por personas, por situaciones que pasaron, por problemas que pasaron, por procesos que como jóvenes tendemos a pasar, y muchas veces nos encontramos con nuestro corazón lastimado, y a veces ese corazón lastimado en nuestras vidas evita que nosotros cumplamos el propósito de Dios y caminemos en la libertad que Cristo nos ha llamado. Quiero hablarte de este tema porque es un tema que hoy en estos tiempos tal vez no se te predica mucho, pero yo sé que este tema es un tema que se debe de predicar hoy en estos tiempos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo del 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra de Dios declara y dice que, en pocas palabras dice, obviamente tú te vas a enojar, van a haber cosas que te van a molestar, van a haber cosas que no te van a parecer, va a haber días que a lo mejor vas a enojarte, pero la palabra de Dios dice, cuidado a que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ten cuidado a no irte a dormir enojado o enojada, aún con tus padres, aún con algún líder, aún con tus amigos, aún con un familiar. Ten cuidado que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque esto puedes venir a darle lugar al diablo. Algo que me encanta, que yo siempre he visto y ha sucedido conmigo, que cuando uno se enoja con una persona y se cuesta dormir y ya se cuesta con ese enojo, al siguiente día es más difícil perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros nos enojamos con una persona, nosotros como jóvenes o como personas debemos de arreglar las cosas en ese mismo momento para que ese enojo, para que ese momento de tal vez que no te gustó, que no te pareció, no se empiece a formar en tu corazón una raíz de amargura. Tú tienes en ese momento empezar a perdonar, empezar a soltar esa carga, empezar tal vez a soltar ese rencor, empezar a perdonar a la persona que te lastimó, a la persona que te hirió, a la persona que te dijo algo que te marcó, la persona que te hizo algo que marcó tu vida. Tú tienes que soltar eso para que en ti no se forme una raíz de amargura, porque déjame decirte que cuando se forma una raíz de amargura, el caminar tuyo con Cristo va a venir ese estorbo para tu vida, porque dice la palabra de Dios y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Cuando tú y yo tenemos una raíz de amargura, un enojo que no queremos perdonar o que nos duele cada vez que miramos a esa persona que nos lastimó y nos hirió, déjame decirte que eso puede venir a traer estorbo a tu vida, puede venir a traer estorbo en tu caminar diario con Cristo, puede venir a traer estorbo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer cosas maravillosas, Dios quiere hacer cosas majestuosas en tu vida, pero si nosotros no perdonamos, si nosotros no queremos soltar lo que hay en nuestro corazón, ese dolor que hay en nuestro corazón, ¿cómo pensamos que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas? Yo te decía, yo le titulé a esta predicación Amor Incondicional, porque Dios siempre nos ama a pesar de nuestros errores y de nuestros defectos, a pesar de tantas caídas que nosotros como personas tenemos. Pero en medio de todo eso, ¿por qué? Mi pregunta para ti en este momento, ¿por qué nosotros no queremos perdonar si Dios mismo nos ha perdonado tanto? Y dice, y muchos sean contaminados. Cuando tú y yo podamos estar lastimados, cuando tú y yo estemos pasando por un momento de dolor, déjame decirte que si tú no sacas eso de tu corazón y permites que Dios te sane, déjame decirte que muchos van a sufrir las consecuencias de la situación por la cual tú estás viviendo en tu corazón. Cuando tú no perdonas de corazón, cuando tú siempre vives con rencor en tu corazón, cuando tú siempre vives pensando, ay, ¿qué tal si me vuelve a lastimar? ¿Y qué tal si me vuelve a hacer esto? ¿Y qué tal si me vuelve a hacer lo otro? Eso va a contaminar a otras personas en el aspecto que tú mismo con tu corazón lastimado vas a lastimar a otras personas porque tú estás lastimado. Acuérdate que todo lo que traemos en nuestro corazón, dice, de la abundancia del corazón mana la vida, pero también dice la palabra de Dios que lo que hay en nuestro corazón, eso va a hablar nuestra boca. Entonces, si tu corazón está dolido, si tu corazón está lastimado, si tu corazón está dañado, ¿qué esperas tú darle a las personas que Dios ha puesto a tu cargo o que Dios ha puesto para que tú les prediques, para que tú les hables de Cristo? Dios en este momento ha traído esta palabra a tu vida para decirte que es momento de soltar ese dolor, es momento de soltar esa herida, es momento de soltar todo lo que estás pasando y has pasado y te han hecho. Es momento de perdonar y soltar y es momento de dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Algo que me encanta en el libro de Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro le empieza a preguntar a Dios, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Cuántas veces debo de yo soltar la ofensa? ¿Cuántas veces yo debo de soltar esto que me duele? Y le pregunta, ¿hasta 7? ¿Debo de perdonar 7 veces? Pero Jesús, siendo tan lleno de amor y de misericordia, le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En pocas palabras, si tú te vas a la palabra de Dios y tú multiplicas 70 por 7, tú te vas a dar cuenta que equivale a 490. ¿Te imaginas en este momento
que te dañó, a esa persona que te lastimó, probablemente perderías la cuenta al llegar a 30. ¿Por qué Jesús mismo da esta parábola, da esta palabra? Porque Jesús siempre quiere que tú perdones y que tú olvides y camines hacia el propósito que realmente tú debes de caminar. Jesús dijo estas cosas para mostrarnos que debemos de perdonar siempre, no importando lo que nos hagan, no importando lo que sintamos, no importando lo que hayamos pasado. Dios nos mandó a perdonar siempre. Y yo te hago esta pregunta. ¿Es difícil perdonar? ¿Cómo podemos superar el dolor y ofrecer el perdón aun cuando la otra persona no lo merece? Jesús nos da la respuesta en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Lo podemos ver en la parábola de los dos deudores. Vemos que la palabra de Dios dice que el rey tenía a sus siervos. Y vemos que uno de los siervos le debía tanto dinero que aún trabajando toda su vida entera, nunca iba a poder saldar esta cuenta hacia el rey. Pero vemos que la palabra de Dios dice que el rey, movido en amor y misericordia, vemos que en ese momento le perdona la deuda y lo deja libre. Pero vemos que este mismo siervo que había sido libre de la deuda, vemos que había otra persona que le debía a este siervo. Y dice la palabra de Dios que este siervo al que se le había sido perdonada la deuda, al que se le había sido perdonado todo, dice la palabra de Dios, que este mismo persona no le perdonó la deuda a aquel otro siervo. Ahora mi pregunta en este momento, el rey había saldado la cuenta, el rey ya le había perdonado todo a este siervo y el otro siervo no quiso perdonar a la otra persona. Ahora mi pregunta es en este momento, ¿qué estamos haciendo tú y yo para perdonar a la persona que nos ha dañado? Si Dios ya nos perdonó tantas cosas en nuestras vidas, si nuestros pecados fueron todos perdonados, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a aquel que peca contra nosotros? Si no perdonamos, mostramos que todavía no entendemos el amor de Dios en nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir una vez más. Si no perdonamos, estamos demostrando que no hemos conocido ni hemos entendido el amor de Dios sobre nuestras vidas. Perdonar no es fácil. El dolor y otros sentimientos que nosotros podamos sentir no desaparecen de un día a otro, pero necesitamos la ayuda de Dios mismo, la ayuda del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, para que Él nos ayude a perdonar como Dios perdona. El primer paso en este momento para perdonar es recordar todo lo que Dios hizo por nuestras vidas. El primer paso para perdonar lo que la persona nos hizo, lo que nos dañaron, lo que nos dijeron, es recordar todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti, por mí. Es recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es tan fiel y su amor y su perdón es incondicional. Hoy en este momento tenemos que recordar que Dios nos ha perdonado tanto, y por qué nosotros no vamos a perdonar de la manera que Él nos perdonó. La palabra de Dios dice en el libro de Miqueas que Él perdona nuestros pecados y nunca jamás se vuelve a acordar de ellos, mas los tira a lo profundo del mar y jamás nunca se vuelve a acordar de ellos. Ahora, ¿por qué nosotros siempre estamos recordándole el pasado a una persona que nosotros supuestamente ya hemos perdonado? ¿Por qué nosotros siempre estamos viviendo del pasado por algo que la persona o fulanito de tal nos han hecho y nos han herido, si supuestamente ya los hemos perdonado? Algo que me decía una persona y ministraba mi corazón. Si en
matrimonio. Hay una infidelidad y pues supongamos que una persona decide perdonar a la otra, pero si esa persona que decide perdonar sigue viviendo en, ay, ¿qué tal si lo vuelve a hacer? ¿Y qué tal si me vuelve a lastimar? ¿Y qué tal si me vuelve a herir? ¿Y qué tal si me vuelve a engañar? Ese no es un perdón genuino y nunca va a funcionar. Lo mismo es con Dios. Si Dios, lleno de amor y de misericordia, nos ha ofrecido un perdón que tal vez nosotros no lo merezcamos, pero Él le plació que fuera de esta manera. Entonces, ¿por qué nosotros no brindar ese amor sin ver al lado qué nos puedan hacer o qué nos puedan herir? Yo te quiero decir en este momento, hay 3 tipos de perdón, 3 tipos de perdón. Y el primero yo le titulé perdón a nosotros mismos. Perdón a nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 1, vemos que Jesús tiene un encuentro, que Pedro tiene un encuentro con Jesús, y podemos ver que en medio de ese encuentro Pedro se siente tal vez indigno, tal vez Pedro se siente incapaz de poder cumplir el llamado, de poder cumplir la encomienda que se le había dado. Y vemos en ese momento que Pedro no había podido pescar en todo ese tiempo. Vemos que Pedro había echado las redes toda la noche y no había podido pescar. Tú lo puedes leer en Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Ahí lo puedes encontrar. Yo te lo estoy parafraseando en este momento. Vemos que Pedro se encuentra tratando de pescar, y en medio de esa búsqueda, vemos que Jesús se le aparece y le dice: echa las redes sobre el mar y vas a poder pescar. Y vemos que en ese momento Pedro le dice: hemos tratado toda la noche, pero si tú me dices esto, en tu nombre echaré las redes. Y vemos que empezó a llenarse esa red y empezó el barco donde él estaba a tratar de hundirse a través del peso que se estaba provocando por la pesca que ellos estaban haciendo. Vemos que Pedro, dice la palabra de Dios, que mandó pedir ayuda a los otros pescadores que se acercaran para que le ayudaran. Y en medio de todo eso, dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice, en versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro reconoció que era un hombre pecador, pero yo me imagino a Pedro a través de este pasaje bíblico, que en medio de lo que él había visto, en medio de lo que él estaba pasando, en medio de lo que él estaba viviendo, él se empezó a sentir pequeño, se empezó a sentir indigno. Tal vez en ese momento Pedro estaba cometiendo pecado tras pecado, vivía una vida desenfrenada, y en medio de todo eso miró la grandeza de Dios, la soberanía de Jesús en ese momento y toda la gloria de Jesús en ese momento, milagro de Dios en ese momento, y él empezó a sentirse indigno. Yo me imagino a Pedro que él no podía perdonarse de lo que él era y de lo que él había cometido, había hecho, pero en medio de todo eso Jesús le dice en el versículo 9, porque por la peste que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hoy Dios no le importa lo que hayas hecho, a Dios no le importa todo lo que te hayas equivocado, todo lo que hayas trompezado, todo lo que hayas tenido que vivir. En lo que Dios ahorita está más enfocado es en tu presente y en tu futuro, en lo que tú puedes lograr de ahora en adelante. Déjame decirte en este momento que en ese momento Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Jesús sabía que Pedro era un hombre iracundo y que también le iba a cortar la oreja a uno. Pero déjame decirte, en ese momento Jesús no se acercó a Pedro por los errores que él iba a cometer más adelante, sino
por lo que él iba a lograr en su vida, en el reino de Dios. Vemos en el libro de Hechos que aún con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados, que a un cojo de nacimiento le dice: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Y en ese momento ese paralítico fue levantado, en ese momento ese paralítico fue restaurado por un hombre pecador que se dejó usar por Dios, reconociendo que él no lo podía hacer, pero Dios sí, y recibió el perdón de Dios. Vemos también otra clase de perdón, que es el perdón a nuestro prójimo, por esa persona que nos ha dañado, por esa persona que nos ha lastimado, por esa persona que nos ha herido, por esa persona que nos ha sido de piedra de tropiezo a nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 8, vemos un suceso que la verdad impacta mi vida. Vemos al rey Saúl tratando de perseguir a un ungido de Dios que había sido proclamado para rey, el próximo rey de Israel. Y vemos que la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 24, versículo del 8 al 15, ahí lo puedes leer donde quiera que te encuentres, o más adelante en la noche lo puedes estudiar. Vemos que David se encuentra en una cueva y Saúl entra a esa cueva, y dice la palabra de Dios que David trozó una parte del manto que traía el rey Saúl, y dice la palabra de Dios que David tenía la oportunidad, David tenía el beneficio de matar al rey Saúl en ese momento, pero la palabra de Dios dice que David mismo no lo hizo. Tuvo la oportunidad de hacerlo, sí. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él respetaba, él se sometía a Saúl. Y vemos que la palabra de Dios dice que en ese momento, dice la palabra de Dios, no lo dice Aner, no lo dice nadie más, dice que David perdonó a Saúl en ese momento. Yo te perdono, le dijo, yo te pude matar, yo me pude vengar por todo lo que me has perseguido, pero yo te perdono. En este momento aquí vemos que la palabra de Dios es bien clara cuando Dios nos escribe a David conforme a su corazón, porque a pesar de que él caía, a pesar de que él le fallaba a Dios, él seguía teniendo un corazón contrito y humillado delante de Dios. Pero no tan solamente eso, sino que él perdonaba a las personas que lo lastimaban, a pesar de lo que le hicieran la vida imposible, él seguía perdonando. Por eso Dios lo describe, un hombre conforme a su corazón. Yo no sé en este momento, pero yo quiero ser una persona conforme al corazón de Dios. Yo quiero ser una persona que, a pesar de que me pueda equivocar, a pesar de que pueda fallar, yo me vuelva a levantar y yo vuelva a decir, yo voy a seguir caminando en el propósito de Dios. Que a pesar de que las personas me puedan lastimar, me puedan herir, me puedan fallar, yo pueda decir, yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Yo no puedo decir en este momento que no soy nada ni nadie para negarle el perdón a una persona, cuando Dios me perdona todos los días de mi vida. Y yo te quiero decir el tercer perdón, el perdón de Dios. Vemos que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 15 al 27, que dice que Jesús está frente a todas esas personas, y dice la palabra de Dios que estando frente a todas esas personas, atado al lado de Poncio Pilato, dice la palabra de Dios que todo el pueblo acostumbraban en ese momento soltar a un preso, y pusieron a Jesús y también pusieron a Barrabás. Y en medio de todo eso, Poncio Pilato preguntó, ¿a cuál suelto? Y todos empezaron a decir, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y en medio de todo eso empezaron a decir que Jesús sea crucificado, que Jesús sea crucificado. Y
significa nombre masculino, persona mal, inquieta o traviesa. Barrabás fue un hombre asesino y cometió toda clase de pecados. Y Jesús en ese momento, cuando todos estaban decidiendo sobre Barrabás para que fuera libre, Jesús en ese momento se estaba entregando, aunque todavía no había ido a la cruz del Calvario, aunque todavía no había sido clavado, aunque todavía no había sido nada. En ese momento Jesús le estaba diciendo a Barrabás, yo me imagino a Jesús lleno de amor y de misericordia, con sus ojos mirando a Barrabás, diciéndole, aún por ti estoy muriendo, aún por ti estoy yendo a esa cruz para salvarte, aún por ti, aún por ti. Y en medio de todo eso, Jesús no le importó lo que Barrabás había hecho. Jesús decidió morir en la cruz del Calvario aún por Barrabás. Ahora mi pregunta en este momento, ¿qué puedo hacer para perdonarme a mí mismo por lo que he hecho? Para perdonar al prójimo o a la persona que me dañó todo este tiempo. ¿Qué puedo hacer para que Dios me perdone? El primer punto que yo te quiero dar en este momento se trata y dice decisiones. ¿Qué puedo hacer para que Dios me perdone? ¿Qué puedo hacer para perdonarme a mí mismo? ¿Qué puedo hacer para perdonar a mi prójimo? Se trata de una decisión, se trata de una decisión que marcará tu vida para siempre. Tal vez te va a doler, tal vez te duele, pero si tú no decides perdonar en este momento, vas a seguir viviendo en tu vida como la has estado viviendo, lleno de rencor, lleno de tristeza, lleno de depresión. Y déjame decirte en este momento, Dios no te quiere ver así. Dios te quiere caminando en su perdón, en su salvación, en su esperanza, en la fe que Él ha puesto y depositado en tu vida. El segundo punto es ir por encima de lo que siento y decidir perdonar cada día. Te va a doler, tal vez veas a esa persona y te duela, tal vez esa persona que perdonaste el día de hoy te vuelva a lastimar el día de mañana, pero tú tienes que ir por encima de lo que tú sientes, por encima de lo que tú puedas sentir en tu corazón, y tú tienes que decir y decidir, yo perdono y yo sigo caminando en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, en la encomienda que Dios ha puesto en mi vida. El tercer punto es vivir en conexión completa con Dios, y cuando hacemos esto prácticamente vienen los frutos del Espíritu Santo. Tú tienes que vivir en conexión en la presencia de Dios. Tú tienes que vivir en comunión con el Espíritu de Dios cada día. Porque déjame decirte que si tú quieres perdonar por tus propias fuerzas, te vas a cansar, te vas a rendir, vas a querer retroceder, y aunque vas a decir sí puedo, yo lo voy a hacer con mis propias fuerzas, déjame decirte que no. La palabra de Dios dice que no con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice que en el libro de Gálatas capítulo 22 versículo 23, que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos encerrados en nuestra habitación, cerrada la puerta, dice que aún cuando nosotros buscamos a Dios en lo íntimo, Dios nos recompensará en público. ¿Cómo nos va a recompensar en público? Viendo todo lo que nosotros hemos buscado en la intimidad, se va a ver reflejada afuera de esas cuatro paredes, afuera de tu habitación, con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con todo. Tú vas a ver cómo Dios se va a reflejar en tu vida cuando tú buscas a Dios, cuando tú empiezas a anhelar y anhelar y anhelar más la presencia de Dios. Tenemos que ser jóvenes que perdonen en medio de estos tiempos. Tenemos que ser jóvenes que guardemos en nuestro corazón sus palabras y sus promesas. Tenemos que ser jóvenes que impacten, llevando el amor de Dios a aquel que lo necesita. Tenemos que ser jóvenes diferentes que proclamen la gloria de Dios, amando a todo el mundo,
pesar de como sea, tenemos que demostrar que Dios es amor. Yo te quiero llevar a la conclusión en este momento. Es momento de perdonarte. Es momento de perdonarte. Tal vez tú caíste en pecado, tal vez tú caíste en muchas cosas. Hiciste cosas que no agradaban a Dios. Pero en medio de todo eso te sientes indigno, te sientes incapaz, te sientes sin fuerzas. Sientes que ya no va a ser lo mismo. Pero algo que me encanta, que dice la palabra de Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No importa lo que hayas pasado, no importa que tantas veces hayas caído, la gloria que manifestaste en el pasado no se compara a la gloria que Dios va a manifestar sobre tu vida en este tiempo. La palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo va a volver a levantar. No importa cuántas caídas tengas, lo importante es que tú decidas cada día levantarte a cumplir el propósito de Dios. El segundo punto es perdona. Algo que me encanta que Dios siempre dice, que si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos que Él nos perdone cada día? Perdona a la persona que te hizo daño. Perdona a la persona que te dañó. Perdona a la persona que habló falso testimonio contra ti. Perdona a todas esas personas que te han hecho la vida de cuadritos. Y empieza a caminar y a demostrar el amor de Dios a través de tu vida hacia esas personas. Y el último es, deja que Dios te perdone. Deja que Dios te perdone. No te encierres en lo que tú sientes, en lo que tú ves. Deja que Dios te perdone y vas a ver cómo Dios va a manifestar las glorias de Dios sobre tu vida, haciendo estas 3 cosas, caminando en su presencia, buscándolo en intimidad. Tú vas a ver cómo Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Algo que me encanta y lo quiero compartir en este momento, que la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 4, vemos que Jesús dice que desde nuestro interior correrán y fluirán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Entonces, si de nuestro interior fluyen ríos que saltan para vida eterna, pero si nuestro interior está dañado, si nuestro interior está lleno de amargura, si nuestro interior está lleno de rencor, si nuestro interior está lleno de dolor, eso va a fluir en nuestras vidas y esa agua, en lugar de ser viva, de ser pura, viene a ser sucia, llena de escombros, lleno de basura. En este momento te quiero hacer una pregunta. ¿Qué quieres que salga de tu interior? Ríos de agua viva que salten para vida eterna, que salten para traer esperanza y salvación y restauración a un mundo que lo necesita. O agua que es sucia, llena de escombros, lleno de basura, que tú no puedas darle esperanza a las personas que tienes a tu lado o que te rodean. Hoy en este momento fue una pequeña palabra que Dios trae a tu vida, que yo sé que va a ser de grande bendición si tú la atesoras. Te quiero hacer un anuncio en este momento. Ya estamos a semanas de nuestro evento juvenil que con año tras año tenemos, que se llama Overflow. Este año le hemos titulado con el lema Inquebrantable, donde sabemos que Dios va a hacer grandes cosas. Viene un predicador que es Eli Zavala, otro predicador que es Alex Márquez, el pastor Alex Goodman, Beto Benítez y su servidora. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra de Dios. Va a venir la banda de Sion Project desde la ciudad de San Diego, California, y va a estar también ministrando la banda de Overflow, que Dios los está usando grandemente. Y yo sé que Dios se va a mover de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, este 31 de agosto y 1 de septiembre. Así que si eres un líder de jóvenes que me estás escuchando, yo te animo a que traigas a tus jóvenes a que sean activados por una palabra y que sean levantados en un avivamiento que Dios va a empezar a traer en esta generación. Hemos estado orando, hemos estado clamando para que Dios se manifieste en este evento y sabemos de antemano que Dios se va a manifestar. Así que si eres
un pastor que me esté escuchando, lleva a tus jóvenes, que yo sé que no te vas a arrepentir, vas a ver cómo Dios se va a glorificar sobre tu vida. Así que con esto me despido. Mi nombre es Anet Alejandra Carrillo, soy de las iglesias Ebenezer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En sus brazos Él me carga a lo lejos. ¿Cómo salió? Con mis lágrimas en mi corazón. Aunque digan que no está, yo puedo ver tu amor en mi vida. No hay forma que te pueda negar si te has mostrado tu fidelidad. Confío en ti, aunque pase el tiempo.